Listo, buenos días. Vamos a comenzar. Entonces voy a compartirles la pantalla. Bien, tenemos entonces las leyes de Newton. Ok, vamos a ver esa parte. Ya vimos lo que fue movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Ahora, vamos a ver lo que son las leyes de Newton. Bueno, dice, hasta el momento hemos descrito el movimiento sin analizar las causas que lo producen. Eso estudia la cinemática. Por otro lado, la dinámica estudia las causas que producen el movimiento. Entonces, vamos a ver las leyes de Newton. Observa la siguiente imagen. ¿Has experimentado irte hacia atrás cuando arranca el autobús? O, por ejemplo, cuando ustedes van en un auto y el auto frena, por ejemplo, abruptamente, su cuerpo hace esto, se van para adelante. Entonces, ese movimiento es generado por una ley de Newton que se llama ley de la inercia. Los cuerpos poseen una propiedad llamada inercia. Los cuerpos presentan una resistencia a cambiar su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme. La masa y la inercia están estrechamente relacionadas. A mayor masa, mayor inercia. ¿Qué quiere decir esto? La inercia es la resistencia a mantener el movimiento que lleva el cuerpo. Si está en movimiento, entonces el cuerpo resiste a permanecer en ese movimiento. Si está en estado de reposo y genero una fuerza para desplazarlo, el cuerpo resiste ese estado de movimiento. Por eso dice, si en un autobús, por ejemplo, está parado el autobús y entonces el autobús se mueve o se desplaza hacia adelante rápidamente, nuestro cuerpo se siente como si fuera ligeramente hacia atrás. ¿Por qué? Pues porque nuestro cuerpo está ligeramente, o bueno, está en estado de reposo y entonces se va ligeramente hacia atrás para mantenerse en ese estado de reposo antes de agarrar ese movimiento. Lo mismo sucede cuando vamos en movimiento. Por ejemplo, en una bicicleta. Ustedes van desplazándose en la bicicleta. Aunque el objeto que se va moviendo es la bicicleta, nuestro cuerpo se está desplazando. Si nosotros frenamos, vamos a suponer que chocamos contra un tope o algún objeto que esté muy duro y detenga la bicicleta. El cuerpo sale volando, sale disparado hacia adelante porque mi cuerpo llevaba un movimiento. Entonces, esa fuerza que hace que se detenga el objeto, mi cuerpo lleva todavía esa resistencia a seguir el movimiento y entonces se sigue moviendo. A eso nosotros le llamamos inercia. Ok. Bueno, vamos a ver la primera ley de Newton. La primera ley de Newton habla precisamente sobre esta inercia. Consideremos un cuerpo sobre el cual no opera ninguna fuerza neta. Si se encuentra en reposo, permanecerá en ese estado. Si se mueve con velocidad constante, seguirá desplazándose con la misma dirección y conservará su velocidad. Algunos ejemplos. Cuando un atleta intenta detener su carrera, le toma varios metros parar por completo debido a la inercia. En un partido de fútbol suelen suceder caídas teatrales entre jugadores de ambos equipos. Muchas veces estas caídas pueden parecer exageradas, cuando uno de los atletas da varias vueltas por el césped luego del impacto. La verdad es que no siempre tiene que ver con el histrionismo, sino con la inercia. El cuerpo lleva un movimiento, se detiene abruptamente y entonces sale rodando precisamente por esa inercia. Muchos trucos que parecen sorprendentes en realidad son simples demostraciones de la primera ley de Newton. Es el caso, por ejemplo, de la persona que puede sacar de un tirón el mantel de una mesa sin que se caigan los objetos colocados sobre ella. Esto se debe a la rapidez y a la fuerza aplicada al movimiento. Los objetos que están en reposo tienden a permanecer de esta forma. Entonces, si el objeto está en reposo, va a resistirse a quedarse en reposo. Entonces, la fuerza que lo está moviendo tiene que ser mayor para poder cambiarlo de ese estado. Y entonces, esa tendencia a quedarse en reposo o esa tendencia a irse hacia un movimiento es lo que nosotros conocemos como inercia y es la primera ley de Newton. En la segunda ley de Newton está involucrada la fórmula de fuerza es igual a masa por aceleración.
La segunda ley de Newton establece que cuando una fuerza externa no equilibrada actúa sobre un cuerpo, produce en él una aceleración que es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. ¿Qué quiere decir esto? Ya habíamos visto proporciones. ¿Ustedes vieron proporciones en matemáticas? Entonces, si nosotros tenemos una proporción directa, estamos hablando que una condición va a aumentar y la otra que depende de ella también va a aumentar. Si una condición disminuye, entonces la otra automáticamente va a disminuir. Eso lo hace directamente proporcional. Por el contrario, inversamente proporcional quiere decir que si esta condición aumenta, la otra que depende de ella disminuye. Y si esta disminuye, la otra que depende de ella aumenta. Es decir, está diciendo que la fuerza es directamente proporcional con la masa. Perdón, bueno, son inversamente proporcionales. La fuerza es inversamente proporcional con la masa y con la aceleración. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor masa va a ser una menor fuerza y a menor masa va a ser una mayor fuerza. Entonces, vamos a analizar esta fórmula. La ecuación anterior es la expresión matemática de la segunda ley de Newton. El término del lado izquierdo es la suma de todas las fuerzas externas que actúan sobre el cuerpo. No olvidemos que la fuerza es una cantidad vectorial y el lado derecho es el producto de la masa del cuerpo por la aceleración que se produce sobre este, y recordemos que la aceleración también es una cantidad vectorial. Entonces, esta parte de aquí, esta flechita de arriba, significa que son vectores. La fuerza es una cantidad vectorial que va a tener componentes tanto en X como en Y. La aceleración es una cantidad vectorial que va a tener componentes en X y en Y. Este símbolo como una E al revés es una sumatoria, es el símbolo de sumatoria. Quiere decir que este lado de acá es la suma de todas las fuerzas en ese sistema y es igual a la masa por la aceleración. Ahora, unidades importantes en esta parte. La fuerza la masa está dada en kilogramos, la aceleración está dada en metros sobre segundo cuadrado y la fuerza va a estar dada en newtons. Un newton, ok, lo pongo acá. Un newton es igual a metro, kilogramo metro, kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Estas son las unidades de Newton y bueno, tenemos que fuerza, que son las unidades de Newton, es igual a masa por la aceleración. Entonces, la masa está dada en kilogramos y la aceleración está dada en metros sobre segundo. Por lo tanto, fuerza son kilogramos metros sobre segundo al cuadrado o Newton. Y se le da el nombre de Newton o se le da a la unidad el nombre de Newton precisamente porque Newton fue el que llegó a esta fórmula. Ok, entonces, bueno, aquí les está diciendo que utilicen el simulador y podrás observar la relación entre la fuerza y el movimiento. Ok, entonces, en el simulador, vamos a verlo. Ok, dice fuerzas y movimiento. Entonces, bueno, aquí nada más está ok, ponemos por ejemplo este niño y ponemos este niño. La fuerza de la izquierda es exactamente la fuerza de la derecha. Si nosotros sumamos la fuerza, pues la fuerza es de 0. ¿Qué pasa si ponemos otro niño por aquí? La fuerza de la izquierda es mayor
que la fuerza de la derecha. Por lo tanto, la suma de fuerzas va a ser esta cantidad, que sería esta fuerza izquierda restándole esta fuerza derecha. Y por eso me da esta fuerza a la izquierda, pero de menor cantidad que esta. Entonces ahí hablamos que la fuerza va a ser la suma de todas las fuerzas, o la fuerza aplicada sobre este objeto, que es este riel, va a ser la suma de todas las fuerzas. Si nosotros ponemos, por ejemplo, una fuerza mayor, esta fuerza de la derecha ahora es mayor que esta fuerza de la izquierda. Por lo tanto, el objeto se desplazaría para acá con esta cantidad. ¿Por qué? Porque a esta suma, a esta fuerza completa, le estoy restando esta fuerza de acá. Vamos a poner, por ejemplo, este y quitamos este. Sigue siendo mayor la fuerza hacia acá. Aquí, por ejemplo, ponemos este. Ahora la fuerza es ligeramente más fuerte hacia acá. Quitamos, por ejemplo, este y pues me da totalmente la fuerza hacia acá. Entonces, para que nosotros tengamos un movimiento nulo, entonces las fuerzas tendrían que ser exactamente iguales. ¿Sí se entiende? Ok, por ejemplo, movimiento. Fuerza aplicada, 0 newtons. Ok, si aplico una fuerza, por ejemplo, 90 newtons, observen cómo el objeto se desplaza. Si aplico, por ejemplo, una fuerza para acá, vamos a poner 172 newtons, se desplaza para allá. Ok, aquí me está dando el objeto del peso y habíamos dicho que a mayor peso, menor fuerza y menor aceleración, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, desplazo, había puesto 90 newtons y se había movido más rápido. Esperen, 90 newtons y observen cómo se mueve. En cambio, quito este peso y aplico la misma fuerza de 90 newtons y se mueve más rápido. Aumento el peso, aplico la misma fuerza de 90 newtons y el desplazamiento es más lento. Ok, si ponemos una fuerza, por ejemplo, ok, aquí lo único que me está haciendo es subir la cantidad de masa. Aquí chequen la aceleración, igual, habíamos dicho que la fuerza es inversamente proporcional a la aceleración. Entonces, nuevamente, a mayor fuerza, por ejemplo, acelera. A menor fuerza, la aceleración es menos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Todos bien? Fricción. Bueno, todavía no hablamos de esta fricción. Ahorita hablamos qué es la fricción y en este caso vamos a ver entonces primero qué es la fricción y regresamos a esto. Ok, entonces, en la tercera ley de Newton, aquí tenemos, sí, aquí está la fricción. En la tercera ley de Newton, cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, este ejerce una fuerza sobre el primero. Estas dos fuerzas siempre tienen la misma magnitud y dirección contraria. Así, A es un cuerpo y B es otro. La tercera ley de Newton se puede expresar como fuerza a B es igual a menos la fuerza de B a A. ¿Qué quiere decir esto? Les cuento una anécdota, no sé, que representa sumamente exacto esta parte de la tercera ley de Newton. Hace tiempo, bueno, hay un programa que se llama, no recuerdo el nombre del programa. Perdón, no recuerdo el nombre del programa. Se los voy a buscar para que puedan ver el capítulo si les interesa. Esta parte o este programa lo que hacía era
dar la vida como ciertos capítulos de la vida de mentes súper brillantes. Por ejemplo, había capítulos de Da Vinci, había capítulos de Beethoven, había capítulos, por ejemplo, pasa Newton. Entonces, pasan momentos específicos de su vida cuando ellos encuentran cierta o aportan algo a esta parte de la humanidad, de la ciencia, no sé, de artes o cosas por el estilo. Hay un capítulo enfocado en Newton, precisamente a la tercera ley de Newton, y entonces en ese capítulo Newton está pues con su discípulo y está todo aburrido porque pues no sabe ni qué hacer, está bloqueado, no sabe cómo avanzar en sus cálculos y en todo lo que estaba trabajando, y entonces lo invitan a una fiesta. Y entonces decide ir a la fiesta, pues para distraerse y despejarse un poco. En la fiesta, la chica o la chica que daba la fiesta, que era la de la casa, la cortejaban dos personas. Entonces, esos dos hombres empiezan a discutir por la chica. Uno le grita al otro y el otro pues le regresa. Y entonces en eso, uno le pega al otro. Al momento de pegarle, el otro regresa el golpe. Y entonces es cuando Newton le dice a su discípulo, apunta, apunta, y le dice, mira, el primer cuerpo, lanza un golpe con una intensidad. Y entonces el otro cuerpo recibe el golpe. Y ahora ese cuerpo entonces regresa un golpe con la misma intensidad, pero en sentido contrario. Estamos hablando de una pelea. Si uno da un golpe, el otro regresa el golpe hacia el lado contrario con la misma intensidad. A eso se refiere la tercera ley de Newton. Entonces, cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, ese cuerpo va a ejercer una misma fuerza hacia el lado contrario. Aquí tenemos el ejemplo de este clavo y este martillo. El martillo está ejerciendo una fuerza hacia el clavo, que es esta flecha azul, pero entonces el clavo está regresando una misma fuerza con la misma intensidad hacia el lado contrario, hacia el martillo. ¿Dónde podemos ver esto o cómo lo podemos ver? Si nosotros vamos a pensar, por ejemplo, a una pared en natación, ¿ok? Esta es una alberca y esta es la pared. Y viene la persona nadando, aquí viene nadando en esta dirección, da una vuelta y se avienta hacia el otro lado, ¿ok? Entonces, más o menos algo así. Ok, perdonen mis dibujos, solo intento que se imaginen. Ok, esta persona, al dar la vuelta, aquí tendremos agua. Ok, esta persona al nadar y dar la vuelta y empujarse sobre la pared, ejerce una fuerza hacia la pared. Sus piernas al flexionar ejercen una fuerza hacia la pared. Entonces, la pared regresa la fuerza con la misma intensidad hacia el lado contrario y hace que entonces pueda desplazarse con la misma intensidad hacia el lado contrario y aventarse. Lo mismo sucede, por ejemplo, vamos a pensar si un futbolista está pateando un balón. Ok, está pateando un balón, algo así. Entonces, el futbolista, bueno, el balón trae una trayectoria cuando, por ejemplo, las personas que hayan jugado fútbol o algo así, lo han de entender esto muy bien. Cuando el balón no en estado quieto, sino que el balón viene de un despeje, no lo sé, viene en el aire, viene, trae una fuerza de impulso
que actúa así. Entonces, cuando choca contra este objeto y él aplica una fuerza hacia allá, el balón regresa con la misma intensidad hacia allá. Con la misma intensidad que se está aplicando, esto regresa. Entonces, tenemos esta fuerza que se aplica hacia este lado y entonces esto sería como equivalente a la pared. Vamos a pensar que esto es equivalente a la pared en el caso de natación. El balón aplica una fuerza hacia este pie y entonces se regresa esa misma fuerza con la misma intensidad hacia el otro lado. Y el balón rebota con esa intensidad. Si se entiende la tercera ley de Newton, a toda acción corresponde una reacción con la misma intensidad de fuerza, pero en sentido contrario. Entonces tenemos que la primera ley de Newton me habla sobre la inercia. Los cuerpos permanecen en movimiento o en reposo si no hay una fuerza diferente que lo modifique. Tienden a esa resistencia. En la segunda ley de Newton tenemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración y en la tercera ley de Newton tenemos que toda fuerza ejerce una fuerza contraria con la misma intensidad sobre un objeto. Ok, entonces, algunos conceptos importantes en esta parte. Tenemos una fuerza normal. Todos los objetos generan una fuerza normal. Es una fuerza de contacto. Si dos superficies no están en contacto, no pueden ejercer una fuerza normal sobre la otra. Por ejemplo, la superficie de una mesa y una caja no ejercen fuerza normal la una sobre la otra si no están en contacto. Bien, regreso a mis dibujos. Mis dibujos, todos raros, ¿verdad? Pero bueno, espero que sí le entiendan. Si, por ejemplo, dice que hay una mesa. Ok, hay una mesa y hay una caja. Bien, la caja está sobre la mesa. No lo voy a poder poner. Listo. Bueno. No me... Al recortarlo. Ok, la caja está sobre la mesa. Entonces, esta caja ejerce una fuerza. Bueno, hay una fuerza de gravedad, hay un peso que dirige hacia abajo. A esto nosotros le llamamos fuerza de gravedad. Pero también hay una misma fuerza con la misma intensidad hacia arriba, que esto se llama fuerza normal. Ok, entonces, todos los objetos mientras estén en contacto van a generar una fuerza normal contraria a la gravedad. Y esa fuerza es por contacto. Es exactamente lo mismo que pasa aquí en el clavo.
Hay una fuerza hacia abajo, pero también hay una fuerza hacia arriba, con la misma intensidad en sentido contrario. A esto se le llama fuerza normal. Y entonces la fuerza hacia abajo es exactamente igual a la fuerza hacia arriba, con signo contrario. Si no hay contacto, entonces no hay fuerza normal que esté actuando sobre esos objetos. Hay otra fuerza que es la fuerza de rozamiento. Se opone al movimiento de un bloque que se desliza sobre un plano. Es proporcional a la fuerza normal que ejerce el plano sobre el bloque. Ok, esa fuerza de rozamiento, si nosotros desplazamos, vamos a pensar que estamos desplazando este objeto hacia la derecha, entonces se genera una fuerza hacia acá. Ok, esto es una fuerza de movimiento. Entonces hay una fuerza contraria que es fuerza de rozamiento. Y esta fuerza de rozamiento va a depender del material que, que tenga la base y también va a depender de la fuerza normal. Por eso dice, es directamente proporcional a la fuerza normal. ¿Qué pasa? Si yo tengo un objeto, vamos a pensar que tengo un objeto de 10 gramos, por ejemplo. No sé, ¿qué podría pesar 10 gramos? Una canica, por ejemplo. Pues tengo una fuerza que es 10 por 9.8, serían 98 newtons. Entonces, la fuerza normal pues sería de menos 98 newtons. Entonces, aquí vamos a pensar, pues tiene una fuerza de rozamiento. Ok, vamos a ponerle fuerza de rozamiento 1. Ok, solamente no sé cuánto vale. O bueno, vamos a ponerle X. No sé cuánto vale, pero es una fuerza de rozamiento X. ¿Qué pasa si a esto yo le pongo un objeto que pese 1 kilo? Ya no es un objeto de 10 gramos, ya es un objeto más grande. Esta fuerza de gravedad va a ser, serían por 1000, serían 9800 newtons. Por lo tanto, son menos 9800 newtons. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento, al ser más grande, la fuerza tanto normal como la fuerza de gravedad, como el peso del objeto, pues esta fuerza de rozamiento va a ser mayor. Entonces, X, la fuerza de rozamiento X es menor a la fuerza de rozamiento Z. ¿Por qué? Porque entre más grande sea el objeto, mayor peso va a tener y por lo tanto va a ser más difícil desplazarlo, porque el rozamiento que genera es mayor. ¿Sí queda claro? ¿Alguna duda, alguna pregunta con esto? ¿Alguna pregunta? Ok, entonces, bueno, por ejemplo, dice, ¿qué es la fuerza normal? Revisemos un ejemplo. Un colaborador empuja una caja con mercancía hacia uno de los almacenes de Esfera. La caja contiene 100 pantalones de mezclilla y la masa de cada pantalón es de 750 gramos. Suponiendo un coeficiente de fricción entre las superficies de contacto, caja y piso de 0.36, determina la fuerza que ejerce el colaborador para lograr una aceleración a 1.5 metros sobre segundo al cuadrado. Aquí les está poniendo la caja y el muñeco, o bueno, la persona que está desplazando. Identifica todas las fuerzas. Tenemos la fuerza de movimiento, la fuerza que se está ejerciendo en esta dirección,
tenemos el peso que genera la caja, la fuerza normal que tiene este contacto de la caja con el piso y la fuerza de fricción que está hacia el lado contrario del movimiento. ¿Ok? Entonces, bueno, fuerza de fricción es mu por newton. ¿Qué quiere decir esto? Va a ser el coeficiente de fricción, que es punto 36, ese es el coeficiente de fricción, por la fuerza aplicada. El peso de la caja, recuerden que el peso es masa por gravedad y la fuerza normal, pues es la reacción del piso sobre la caja. Ok, entonces, dibuja el diagrama del cuerpo, aquí está. Es lo mismo de arriba, fuerza a la derecha, fuerza de fricción a la izquierda, peso hacia abajo, normal hacia arriba. Entonces, encontrar la fuerza que produce el movimiento y que provoca la aceleración, sumamos las fuerzas o las componentes de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Recuerden que las componentes de las fuerzas eran en X y eran en Y. Recuerden que las fuerzas son vectoriales, entonces, la fuerza cuya representación de vectorial se encuentra en el mismo plano se dice que son coplanares. Si restringimos el estudio a situaciones en las que todas las fuerzas descansan sobre un plano, entonces solo tenemos que resolver ecuaciones escalares. Se dice que un cuerpo está en equilibrio cuando el efecto neto de las fuerzas actuando sobre él es cero. Ok, entonces, identificar la dirección del movimiento. Este objeto se mueve en la dirección de X y hay una aceleración. El objeto parte del reposo. En el eje de las Y no se mueve, está en el piso que reacciona al peso con una fuerza normal y por lo tanto la segunda ecuación se iguala a cero. En esta dirección el cuerpo está en equilibrio. Ok, ¿qué está diciendo aquí? Si las sumatorias de las fuerzas es igual a cero, entonces el cuerpo está en equilibrio. Aquí está el piso. Aquí está el objeto que se está desplazando. Ok, este objeto que se está desplazando se va a mover en esta dirección. Ok, la fuerza aplicada va a ser hacia la derecha. Hay una fuerza de fricción hacia la izquierda. Y esto estamos hablando que es el eje X. Ok, recuerden, le voy a poner en café. Aquí yo tengo el eje Y y aquí yo tengo el eje X. El cuerpo se está desplazando en el eje X. En el eje Y no se mueve, no se está moviendo ni para arriba ni para abajo. Simplemente se está moviendo a la derecha y hay una fuerza a la izquierda que también está actuando. Entonces, mi movimiento se da en el eje X. Ok, tengo una fuerza normal que va hacia acá, porque es de contacto, y tengo una fuerza hacia abajo, que es la fuerza de gravedad, que es el peso. Ahora, recuerden que el peso es igual a masa por gravedad. Todos los cuerpos tienen un peso y tienen una masa. Cuando a nosotros nos dicen, ¿cuánto pesas? Y decimos, pues peso 65 kilos. Bueno, esos 65 kilos no estoy dando el peso, estoy dando la masa, estoy dando la cantidad de masa que tiene mi cuerpo. Mi peso, por ejemplo, si estoy diciendo que peso 65 kilos, entonces sería peso es igual a 65 kilogramos
por 9.81 metros sobre segundo cuadrado, que es la fuerza de gravedad que está actuando en el planeta Tierra. Entonces, 65 por 9.81 es igual a 637.35 newtons. Eso es mi peso. ¿Qué pasa si yo me peso, por ejemplo, en la Luna? La fuerza de gravedad en la Luna, ok, la fuerza de gravedad en la Luna es de 1.62 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, mi peso en la Luna serían 65 kilos por 1.62 metros sobre segundo cuadrado. Mi peso sería 65 por 1.62. 105.3 newtons. Entonces, el peso va a depender de la fuerza de gravedad con la que es atraída el cuerpo hacia la Tierra o hacia el objeto o hacia el cuerpo en el que se encuentre. Nuestro peso va a variar en los diferentes planetas. Sin embargo, nuestra cantidad de masa, esa siempre va a ser la misma. La cantidad de masa no va a cambiar, lo que va a cambiar es la cantidad de peso. ¿Estamos de acuerdo? Este peso. Entonces, voy a borrar esto. Esto me está indicando que este objeto que se está moviendo tiene un desplazamiento en el eje X. En el eje Y no lo tiene. Ahora, dice que la sumatoria de las fuerzas va a ser, si está en equilibrio, es cero. Si yo tengo una fuerza de este objeto, decía, ok, este objeto decía que contiene 100 pantalones y cada pantalón tiene 750 gramos. Entonces serían 750 por 100, serían 1, 2, 75,000 gramos. Entre 1000, ok, 75,000 gramos, estos son 75 kilos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tiene una masa de 75 kilos. Por lo tanto, tiene un peso de 75 por 9.81 metros sobre segundo cuadrado, que serían 735.75 newtons. ¿Estamos de acuerdo? Como no está moviéndose, como no se está desplazando en este eje, no tengo ninguna fuerza diferente, la fuerza normal es exactamente igual a la fuerza del peso. Por lo tanto, la fuerza normal va a ser de 700, bueno, menos 735.75 newtons. Entonces, la fuerza en el eje Y va a ser igual a la sumatoria de las fuerzas, 735.75 menos 735.75. Esto es igual a 0. Por lo tanto, las fuerzas en el eje Y son 0, mientras que la fuerza en el eje X sí es una sumatoria de fuerzas. Yo tengo la fuerza total va a ser igual a la fuerza aplicada más la fuerza de fricción.
Entonces, la fuerza total o sumatoria de fuerzas va a ser igual a la fuerza aplicada, que es masa por aceleración, más la fuerza de fricción, que era mu por la fuerza. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces, en este caso, ok, es esta. Esta me va a dar, aquí tengo ya el signo negativo, la sumatoria de fuerzas es fuerza menos la fuerza de fricción, porque la fuerza de fricción al ir al sentido contrario de esta fuerza tiene que ser negativa. Entonces, esta de aquí, bueno, vamos a ponerla de una vez, sería negativa. Ok, entonces, aquí es importante identificar la dirección del movimiento. Este objeto se mueve en la dirección de X y hay una aceleración. Ok, esta es la de sumatoria de fuerzas. Y es importante recordar que el peso es masa por gravedad y la fuerza de fricción es μ por newton. Entonces, calculemos. Aquí están los 75 por 9.8, 735 newtons. Ya está el peso. El peso es una fuerza y se mide en newtons. Ahora, usando este resultado en la ecuación, son newtons menos el peso. La normal, perdón, la normal menos el peso, normal es igual al peso, entonces son 735 newtons. Con este dato podemos calcular la fuerza de fricción, tomando en cuenta que μ es 0.36. Ok, esta es μ por la fuerza normal. Ok, entonces la fuerza de fricción va a ser igual a μ por la fuerza normal. Esta μ es la constante de fricción, que eran 0.36, por la fuerza normal, que eran menos 735.75. Ok, 0.36 por 735.75. Me da menos 264.87. Bien, ya tengo entonces la fuerza de fricción. Ahora, para determinar las fuerzas aplicadas por el colaborador para mover la caja, usaremos los resultados anteriores y la información del problema junto con la ecuación. Fuerza menos la fuerza de fricción es igual a la masa por la aceleración. Ok, entonces, fuerza menos la fuerza de fricción es igual a la masa por la aceleración. La fuerza eran 75. ¿Cuánto aplicaba de fuerza? Mm, ok. Tenemos de datos aceleración 1.5. Voy a bajar aquí. Aceleración 1.5 metros sobre segundo cuadrado. La masa son 75 kilogramos, que lo sacamos de acá. La cantidad de pantalones por los 100 gramos que pesaba cada uno. Y ya. Ok, entonces, fuerza menos la fuerza de fricción, que son
264.87 es igual a la masa, 75 kilogramos, por la aceleración, 1.5 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, despejamos la fuerza, 75 por 1.5 son 112.5 newtons, que son kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Estos son newtons también. Está restando, entonces pasa sumando 264.87 newtons. Fuerza es igual a 112.5 más 264.87 son 377.37 newtons. El trabajador debe de aplicar una fuerza de 377 newtons para poder mover ese objeto a una aceleración de 1.5 metros sobre segundo. ¿Sí queda claro? ¿Todos quedó entendido? $377 newtons. ¿Sí? Ok, voy para acá. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ok, gracias José Guadalupe. Bien, vamos rapidísimo con el último ejercicio, que es la ley de gravitación universal. Este es más sencillo porque, bueno, no tenemos que hacer como que el análisis de las fuerzas que están aplicando. La fuerza gravitacional entre dos cuerpos es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que hay entre los centros de sus masas. Es decir, la fuerza de gravitación la ejercen dos cuerpos simplemente por tener masa. Por ejemplo, si yo me acerco a otra persona, como esa persona tiene una masa y yo tengo una masa, ejercemos una fuerza de gravitación entre nosotros dos. Todos los cuerpos ejercen una fuerza de gravitación entre cuerpo y cuerpo porque cada cuerpo tiene masa. Esta fuerza gravitacional la vemos más o la aplicamos más en el caso de planetas, ¿ok? La fuerza gravitacional que ejerce un planeta sobre otro, pues como son más grandes, es más significativa. Por ejemplo, la Tierra con la Luna ejercen una fuerza de atracción entre ellos. Esa es la ley de la gravitación universal. Entonces, ¿de qué va a depender? Es directamente proporcional a las masas. Entonces, la fuerza va a ser mayor entre mayor sean las masas, va a ser menor entre menor sean las masas y es inversamente proporcional a la distancia que hay entre ellas. Si está más lejos, va a ser menor la fuerza que si esto estuviera más cerca, ¿ok? Entonces, G es la constante gravitacional. La dirección de la fuerza es atractiva, fuerza de atracción entre masas, y está a lo largo de la línea que une los centros de las dos masas. Ok, en esta simulación podrás ver cómo está la relación fuerza, masa y distancia. Ahorita vemos la simulación, ¿ok? No vienen ejercicios. Ok, vamos a ver rápidamente la simulación. Aquí nada más lo que se hace es aplicar la fuerza, aplicar la fórmula, que es esta. Voy a poner rápidamente un ejemplo. Ok, lo voy a escribir aquí. Dice, durante un eclipse solar
la Luna, la Tierra y el Sol están en la misma línea con la Luna entre la Tierra y el Sol. ¿Cuál es la fuerza ejercida por el Sol sobre la Luna? Ok, ¿cuál es la fuerza ejercida por la Tierra sobre la Luna y cuál es la fuerza ejercida por el Sol sobre la Tierra? Vamos a dejarlo con el de... pero no me están dando las masas. Ok, vamos a poner este. ¿Cuál es la fuerza ejercida por el Sol sobre la Tierra? Es que no tengo la otra cantidad. Con este. Ok, ¿qué necesitamos? De datos, tengo la masa de la Tierra, que son 5.972 por 10 a la 24 kilogramos. Tengo la masa del Sol, que son 1.989 por 10 a la 30 kilogramos. Y tengo la distancia que hay entre la Tierra y el Sol, que son 1.49 por 10 a la 11 metros. Y mi constante gravitacional, que esa es una constante, que son 6.673 por 10 a la menos 11 newtons por metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Bien, lo único que hago es sustituir en la fórmula de la constante gravitacional. La fuerza gravitacional es igual a la constante gravitacional por la masa 1 por la masa 2 entre la distancia al cuadrado. Y lo único que hago es sustituir estos valores. Fíjense que las unidades sean correctas. Kilogramo, kilogramo, metros. Y aquí es metro cuadrado, kilogramo. Por eso estas deben de estar en kilogramo y en metro. Entonces, la fuerza gravitacional es igual a 6.673 por 10 a la menos 11. Esto multiplicado por masa 1, que son 5.97 por 10 a la 24, por 1.98 por 10 a la 30 entre la distancia al cuadrado, que es 1.49 por 10 a la 11 al cuadrado. Bien, sacan el cuadrado de esto, sacan la multiplicación de esto por esto, luego esto lo dividen entre esto y lo que les dé lo multiplican por esto. Esto de aquí les debe de dar un resultado. No, no tengo el resultado. Ok, bueno, es que ya tengo que irme. Vamos a sacarlo rapidísimo y con esto terminamos. Ok, es 5
5.97 es exponente a la 24 por 1.98 exponente a la 30 entre 1.49 exponente a la 11 al cuadrado me da 5.32 por 10 a la 32, eso multiplicado por 6.673 exponente a la menos 11. Me da esta cantidad, ¿ok? Esto sería la fuerza de atracción en newtons que hay entre la Tierra y el Sol. Este de aquí. Si estamos de acuerdo, lo único que tienen que hacer es aplicar la fórmula. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Dudas? Perfecto, pues entonces los dejo. Entonces, si tienen alguna pregunta, me mandan mensaje y lo checamos. Cualquier cosa, estamos ahí en el foro de dudas o en correo donde ustedes quieran. Les mando también la grabación de esta sesión, ¿ok? Cuídense mucho, que les vaya muy bien. Nos vemos el día de mañana si pueden. Hasta luego. Adiós, adiós. Gracias, hasta luego.